El agua es globalmente neutral. Si nosotros tomamos una parte del agua, nos acercamos un poco, la vamos a ver así siempre, ¿cierto? Pues resulta que no. Si tú agarras una partecita del agua, puede que en vez de observar su forma normal, observes esto. Recordar que un ion es una partícula cargada. Si está cargada positivamente se llama catión y si está cargada negativamente se llama anión. A este catión lo vamos a llamar hidrogenión y a este anión hidroxilo. Y con todo esto quiero decir que a pesar de que el agua se considera globalmente neutra, hay una pequeña parte que está ionizada, de manera que la reacción se ve así, es bidireccional. ¿Cuál es la concentración ionizada? ¿Qué importancia tiene? Tiene que ver con el pH y lo más importante, ¿no? ¿Qué es el pH? Vamos a iniciar calculando la concentración de agua, es decir, la molaridad en un litro de solución. El peso molecular del agua por un litro. El peso molecular del agua es 18.015 gramos sobre mol y convertimos ese litro a gramos para poderlo multiplicar, lo cual nos va a dar que la concentración de agua en un litro es 55.5 molar. Ese número lo vamos a guardar como por acá. Ahorita vas a ver para qué. Si queremos saber qué tanto hay de esto y qué tanto hay de esto en una solución, lo que vamos a hacer es poner las concentraciones de ambas partes en una razón. Arriba vamos a poner los productos ionizados y abajo los no ionizados. Y a esto lo vamos a llamar constante de equivalencia. Este número ya lo tenemos. Es esto de acá. Entonces lo sustituimos. Y ahora vamos a reacomodar la operación porque lo que queremos saber es esta parte de arriba. Listo. Esta constante también ya la sabemos experimentalmente. Entonces la vamos a sustituir. Listo. 1 por 10 a la menos 16. Entonces hacemos esta operación y nos queda 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué significa este número? Que cuando estas dos partes se encuentran en equilibrio, hablando de concentración, ambas están en concentraciones de 1 por 10 a la menos 14. Pero ahora lo que nos interesa es sus concentraciones individuales. Obviamente tienen que ser en partes iguales. Entonces, como estamos trabajando con exponentes, un número que es sumado igual nos dé menos 14. Obviamente es 1 por 10 a la menos 7. Ahora, ¿qué significa ese número? Que cuando están en equilibrio, el hidrogenión y el hidroxilo, ambos se encuentran a una concentración de 1 por 10 a la menos 7. Como son iguales, pues por el momento, entonces vamos a trabajar con el hidrogenión. Listo, entonces la concentración de hidrogenión en equilibrio con el hidroxilo es de 1 por 10 a la menos 7. Pero para que sea más fácil visualizarlo, hay que deshacernos del menos. Se aplica una regla del logaritmo negativo para deshacernos de ese signo. Del lado izquierdo queda el logaritmo negativo y del lado derecho queda esta fracción. Si hacemos esta operación, nos queda solamente 7 y del lado izquierdo se llegó al consenso de sustituir el menos logaritmo por la P y llegamos a lo que se le llama pH neutro. Pero con la explicación ya sabemos que es la concentración de iones hidrogenión cuando está en equilibrio con el hidroxilo. Esto siempre hablando del agua. Ahora, estos productos ionizados, el hidrogenión y el hidroxilo, se comportan de la siguiente manera. Cuando tenemos una concentración de hidrogeniones de 7, obviamente tenemos las mismas cantidades tanto de hidrogenión como de hidroxilos. Pero cuando crece la concentración de hidrogeniones, disminuye la concentración de hidroxilos. Recuerda que estamos hablando de un logaritmo negativo, de cantidades muy pequeñas, por lo tanto, cuando esta cantidad disminuye, significa que la cantidad de hidrogeniones aumentó. A este exceso de hidrogeniones lo llamamos acidez o sustancias ácidas. Y por el contrario, cuando nos encontramos con una disminución de los hidrogeniones, es porque los hidroxilos aumentaron. A este déficit de hidrogeniones se le llama que una sustancia es alcalino o alcalinidad, o también que una sustancia es básica. Y recuerda que esto es nada más porque estamos hablando de pH, pero también podríamos hablar de pOH, que funcionarían como complementarias, por precisamente esto que acabamos de ver. Es decir, mientras el pH es más grande, el pOH es más pequeño, y viceversa, obviamente. Recordar que somos 70% agua, entonces no debería ser sorpresa para nadie que la concentración de protones en el cuerpo, es decir, en la sangre, sea parecida a la del agua que acabamos de calcular. En efecto, el pH de la sangre se encuentra oscilando entre los 7.35 y 7.45. Cuando el pH disminuye, la concentración de hidrogeniones aumenta, se le llama acidemia. Y por el otro lado, cuando se va por arriba de 7.45, es decir, cuando la concentración de hidrogeniones disminuye, se le llama alcalemia. Entender lo anterior nos va a ayudar a clasificar a las sustancias en esas dos categorías, ácidas o básicas.
Aquí, por ejemplo, el ácido clorhídrico comparado con el pH neutro y por lo tanto el pH de la sangre es muy ácido porque tiene un pH de 1. Los cítricos, por ejemplo, jugo de naranja, de limón, se encuentran rondando entre los 3, 2, 3 y 4. El café en el 5. Del otro lado, del lado alcalino, tendríamos al agua de mar, al bicarbonato, al amoníaco, y más o menos así se van clasificando. Lo importante de esto es que recuerdes siempre que es con respecto al agua. Y como el pH neutro del agua es muy parecido, muy similar al pH de la sangre, por lo general, lo que va a ser ácido para el agua va a ser ácido para la sangre y lo que va a ser alcalino para el agua también lo va a ser para la sangre. Otro dato importante a saber es que el intervalo de pH compatible con la vida no es tan grande. Se encuentra aproximadamente entre los 6.8 a 8, por lo que la concentración de hidrogeniones tiene que estar estrictamente regulada. A esa regulación se le llama equilibrio ácido-base, pero eso es algo para otra clase.